si, si has sentido esto en tu vida, si te ha pasado alguna vez de que ya estás a punto de lograr esa gran meta y justo empiezas a desanimarte, ya estás a punto de conseguirlo y justo empiezas a dudar y justo empiezas a procrastinar, no, lo hago después, lo hago mañana y justo empieza a pasar algo que es tu mente procrastinando y no te permite alcanzar. Sí, entonces si te ha pasado esto, no es casualidad que cuando estés a punto de ver el cambio, ay, te eches para atrás. No es casualidad de que cuando estés a punto de lograr esa gran meta, aparezca algo en tu vida mágicamente y te aleje de ese objetivo y te aleje de ese proceso, ¿sí? No es casualidad, es tu mente limitante protegiéndote porque tiene miedo al éxito, ¿sí? Si en algún momento de tu vida has sentido este temor, ¿sí? De ser muy exitoso, de conseguir esas metas más ambiciosas que tengas en tu vida, si en algún momento has sentido un poco de temor, cuando veas que las cosas de pronto empiezan a fluir de la mejor manera para ti, las cosas empiezan a irte de maravilla, empieza a fluir mucho el dinero en ti y de repente sientes como un poco de ansiedad, un poco de miedo, un poco de ¿y ahora qué se va a venir? Se va a venir algo grande y tal vez no estoy listo, tal vez no estoy preparado para enfrentarme a eso tan enorme que está por venir. Si has sentido alguna vez esto, permíteme decirte que por supuesto no estás solo, no estás sola. A muchos nos ha pasado, ¿no? Que cuando empezamos a ver que las cosas se van incrementando o los ingresos se van incrementando o las oportunidades van apareciendo y de pronto empezamos a sentir cierto temor a eso, hoy vamos a profundizar justamente en ese tema y saber cuáles son las causas, por qué estoy teniendo este miedo al éxito, por qué estoy teniendo este miedo a expandirme, ¿sí? A conseguir mucho más, a ser exitoso. Hoy vamos a descubrir qué causa eso, cuáles son los efectos y por supuesto cómo superar ese miedo al éxito. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos. Para empezar, primero que todo, vamos a tratar de identificar cómo se manifiesta en nosotros esta sensación de miedo al éxito, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Puede que empieces a tener esta sensación de ansiedad, de qué va a pasar en el futuro, si las cosas siguen yendo mejor, cómo me voy a manejar, si de pronto logro conseguir ese gran objetivo, logro conseguir esa gran meta, o empiezas también a sentir cierta inseguridad, ¿sí? Cuando empiezas a lograr cosas que empezaste a desear en algún momento y que tal vez nunca pensaste que sí iba a ser realidad, pero cuando ya lo ves más cerca, de pronto, boom, empiezas a sentirte inseguro, ansioso y demás. Entonces, cuando empiezas a sentir ese tipo de sensaciones mientras estás a punto de lograr algo grande, es un sinónimo de estás teniendo miedo al éxito, ¿sí? Se puede también manifestar, por supuesto, de diferentes formas y va a depender de cada persona, ¿no? Porque todos tenemos diferentes formas de manifestar el miedo. Así que pueda que otra forma de manifestarse sea el tema de autosabotearte justo cuando estás a punto de conseguirlo, ¿sí? Es decir, estás a punto de lograr algo increíble y de pronto rechazas esa super oportunidad que te iba a hacer conseguir algo grande, ¿no? Entonces, esa es la forma de manifestarse ese miedo al éxito, autosaboteándote, rechazando oportunidades, ¿sí? Creyéndote que no estás lo suficientemente preparado para aprovechar esa oportunidad, para tener esa gran oportunidad en tu vida, ¿sí? Entonces, va a depender mucho de cada persona, de su mindset, sus creencias, sus sistemas ahí de programación que están dentro de nuestra supercomputadora, ¿no? Entonces depende de cada persona
pero por lo general se manifiesta así, ¿no? Como ya te lo mencioné anteriormente. Entonces, ahora sí vamos a profundizar una vez que ya tenemos claro, ¿no? Porque siempre es importante hacerme consciente, palabra clave, ¿no? Hacerme consciente de cómo se representa este miedo en mí. Y una vez que soy consciente, así me pasa esto, así sucede esto conmigo, ahora sí empiezo a profundizar en el tema, ¿vale? Entonces, la primera causa, hay varias causas, vamos a ir en orden, por supuesto. La primera causa, de este miedo al éxito es nuestras creencias limitantes, ¿sí? Muchas veces este miedo al éxito proviene de esas creencias limitantes que hemos interiorizado dentro de nosotros a través de nuestra evolución, a través de nuestro crecimiento. Por ejemplo, desde que tú eras un niño y fuiste creciendo, tal vez ibas escuchando de que es para otras personas ciertos beneficios y tú no tienes esos beneficios, de que eso no es para todo el mundo, eso es para cierto tipo de personas y para ti no es, ¿no? Entonces empiezas de manera inconsciente a interiorizar, ¿sí? Que el éxito tal vez no es para ti, no está destinado para ti, que eso es solo para otro tipo de personas, ¿sí? O también cuando eres un niño, tal vez empezamos a interiorizar estas creencias de que si fracasas es algo súper vergonzoso, ¿no? Entonces, si te caes es algo súper malo para ti. Si en algo no te fue bien, ya es lo peor del mundo y todo el mundo te va a juzgar y todo el mundo te va a criticar. Entonces, el pensar que el fracaso es vergonzoso, esto se puede quedar incrustado en nuestro sistema de creencias, en nuestros pensamientos. Entonces esto empieza a crearnos un conflicto de que todo tenemos que hacerlo perfecto, todo tengo que hacerlo súper, hiper, recontra que bien, y si no lo hago bien, entonces no podré ser exitoso, ¿sí? Entonces ahí empieza a relacionar es que si soy exitoso y si tengo que pasar por el fracaso, no, eso va a ser una vergüenza para mí, entonces mejor no busco ser exitoso porque no quiero pasar por vergüenza. Entonces son neuroasociaciones que empezamos a adquirir, son neuroasociaciones que empezamos a adquirir una vez que empezamos a asociar tal vez éxito con fracaso, y fracaso es vergüenza y no quiero pasar por la vergüenza porque es igual a humillación, a que me critiquen, a que me juzguen y me aíslen y ya no forme parte de ese grupo social o de ese grupo de amigos, ¿no? Porque nosotros nos encanta estar en manadas, nos encanta estar en grupos. Entonces, si hacemos algo diferente al grupo en el que pertenecemos, entonces nos van a aislar, pensamos que nos van a aislar, nos van a alejar del grupo y vamos a estar solos, y la soledad lo hemos satanizado también, ¿no? Es que es súper malo que esté solo y demás, ya se van ahí uniendo más y más creencias, asociaciones a este tema, ¿no? Pero básicamente es así como sucede. De las creencias limitantes es una de las causas principales de que tú tengas ese miedo al éxito, ¿ok? Por todo lo que has vivido de niño, has escuchado de niño en cuanto al éxito, en cuanto a las personas exitosas, en cuanto al fracaso, en cuanto a la vergüenza a que no te salgan bien las cosas y demás. La otra causa de este temor, de este miedo al éxito, es que probablemente sí tienes temor a tener más responsabilidades, porque sí, el que tú estés a punto de conseguir una gran meta y se expandan tus finanzas y consigas y desbloquees nuevos niveles de felicidad y abundancia en tu vida, sí implica que seas más responsable en tus decisiones, en tus acciones y en todo lo que conlleva el lograr
cosas grandes. Entonces, algunas personas tal vez temen al éxito, ¿sí? Porque no quieren asumir mucha responsabilidad. Piensan que no están listos para desempeñar ese gran papel, para desempeñar esa gran responsabilidad. Entonces eso les puede aterrar, les puede dar mucho miedo y les estanca y no les permite ir más allá, por el miedo a responsabilizarse, ¿sí? Por el miedo a tener nuevas formas, de sobrellevar esas cosas y no saber cómo hacerlo. Entonces eso puede ser muy aterrador. Entonces prefiero no enfrentarme a ese éxito porque no quiero responsabilizarme de las demás cosas que puedan pasar. Entonces esa es otra causa de el miedo al éxito, el temor a la responsabilidad, ¿ok? Y la última causa de el temor, el miedo al éxito, es tener esta falsa idea de que vas a perder tu identidad, ¿no? Algunas personas que sí empiezan a tener mucho éxito, les empieza a ir muy bien en su vida, en todas las áreas de la vida, empiezan a creer que si ganan más, si tienen un nuevo trabajo tal vez, o si tienen nuevas oportunidades, si consiguen esa gran meta, van a cambiar quiénes son hoy. Sí, piensa que tal vez perderán eso que les define, esa esencia, esa identidad actual. Entonces, el temor a dejar de ser quien soy me predispone a no ir más allá y quedarme en el mismo lugar y por ende no disfrutar de ese éxito, disfrutar de esa abundancia, disfrutar del cumplimiento de esas metas, porque tengo miedo a que si lo logro voy a dejar de ser yo. Sí, tengo miedo de que si lo logro me van a dejar de querer porque conseguí esto. Si lo logro van a excluirme porque yo soy el que tiene esto y tal vez ellos no, entonces ya no voy a formar parte del grupo, de la manada, como hablábamos anteriormente. Entonces prefiero no ser exitoso, prefiero no cumplir esas metas aunque esté a nada de lograrlas, porque significa que no me van a querer por yo tener esto, ¿sí? Significa que voy a dejar de ser quien solía ser y voy a terminar siendo una persona diferente. Entonces, el cambio a convertirte en una persona exitosa, ¿ok? El cambio a empezar a ser esa persona que consigue esas metas puede ser muy incómodo a un nivel inconsciente, por supuesto. A un nivel inconsciente puede ser muy incómodo y muy aterrador el que tú te creas que para ser exitoso vas a dejar de ser tú. Entonces, el tener este miedo a perder mi identidad es una causa de el miedo al éxito, ¿ok? Así que si te identificaste con una de estas tres causas, si alguna de estas tres causas te hizo sentido, es porque inconscientemente estás teniendo un miedo al éxito. Una vez que identifiqué, sí, las causas del miedo al éxito, ahora voy a ir a los efectos, de tener este miedo al éxito, ¿sí? Una vez que yo ya identifiqué qué es lo que me está ocasionando este miedo, ¿cuál es el efecto? Porque nada está aquí, nada sucede aquí de gratis, ¿no? O sea, cualquier cosa que pase en tu vida sí o sí tiene un efecto. Y cualquier efecto sí o sí tiene una causa, nada sucede porque sí. Hay algo detrás que está ocasionando, que está dando efectos en mi vida. Entonces, estos son los efectos de ese miedo al éxito. El número 1,
¿sí? Y el más común y el más conocido es el famoso autosabotaje. Este miedo al éxito puede llevarte a comportamientos, ¿sí?, que te hagan autosabotearte, ¿sí? Y esto, por supuesto, todo lo que te comento aquí es de manera inconsciente, ¿eh? No es como que tú conscientemente te pones el pie y haces que todos tus proyectos se caigan y que todas tus metas se vuelvan inalcanzables. Es porque inconscientemente estás tú mismo poniéndote obstáculos en tu camino para llegar a ese éxito, ¿sí? Estás tú mismo poniéndote el pie para caerte, ¿sí? Ese es el efecto del miedo al éxito, que tú mismo te autosaboteas en el proceso, tú mismo te autosaboteas en el camino. Entonces, la manera más famosa, por decirlo así, o más común de autosabotearte en ese camino al éxito es tener esta falsa idea de no me lo merezco, ¿sí? El famoso no me lo merezco es la señal de autosabotaje más clara, ¿sí?, en tu proceso a conseguir esas metas, a conseguir esos logros, en tu proceso hacia el éxito, ¿sí? El creerte no merecedor. Tú ya mereces por el simple hecho de estar vivo, ¿sí? Tú ya mereces por el simple hecho de estar aquí, ¿sí? Que el mundo te deba algo es muy diferente, pero tú mereces absolutamente todo. Mereces absolutamente todo y te va a llegar todo lo que tú creas que merezcas. Si tú crees que mereces mucha abundancia, Dios, el mundo, el universo te va a mandar mucha abundancia. Si tú crees que mereces mucho amor, buenas relaciones, buenas oportunidades, eso es lo que Dios, la vida, el universo te va a dar. Buenas oportunidades, buenas relaciones, mucho amor, porque es lo que mereces. Es lo que sientes que mereces y lo que sientes que mereces es lo que se te va a dar. Pero si yo no me creo merecedor de mucha abundancia, porque siento que que aunque trabajé mucho no me lo merezco, o siento que si me lo dan le quitan a otro, entonces no me lo merezco, o si piensas que no has trabajado lo suficiente, entonces no me lo merezco, entonces ¿qué crees? Dios, la vida, el universo no te va a dar porque no te sientes merecedor. Entonces solo te va a llegar las cosas que tú te creas merecedor. Y tú, por el simple hecho de estar vivo, por el simple hecho de estar aquí, mereces absolutamente todo lo que quieras. Pero de ahí a que alguien esté en la obligación de darte eso que crees que mereces, ahí está la diferencia. Sí, yo merezco todo lo que quiera, pero el mundo no está obligado a darme eso que quiero. ¿Me explico? Entonces, cuando sepamos diferenciar bien las cosas de me siento merecedor, pero nadie está obligado a darme nada, ahí encontramos el verdadero sentido al merecimiento. Y para hablar del merecimiento, sí, tal vez hagamos otro live, para no desviarnos mucho del tema. Pero el punto aquí es que quiero que se entienda, se comprenda, que se entienda, se comprenda, que la forma más común de autosabotearte en ese camino hacia el éxito es autosabotearte repitiéndote o sintiéndote que no mereces ese éxito, ¿sí? Siguiente efecto de este miedo al éxito es posponer tus actividades, la procrastinación. Es común cuando tenemos miedo al éxito posponer todas nuestras tareas diarias que nos van a acercar a ese objetivo, que nos van a acercar a esas metas. Entonces es común dejar de lado ciertos proyectos, es común dejar de lado ciertas metas cuando tenemos este miedo al éxito, ¿sí? Porque esta forma de procrastinar es una manera de evitar enfrentarme al hecho de que puedo ser exitoso. Sí, suena un poco y contradictorio, pero el hecho de que tú no hagas las cosas que tienes que hacer diariamente, sí, es una manera de evitar ser exitoso, de evitar
que te vaya bien, de evitar que cumplas esos objetivos, porque ya vimos en el bloque anterior, eso representa cierta incomodidad para ti, el ser exitoso. Eso representa que me excluyan del grupo. Si yo soy exitoso, entonces prefiero no ser exitoso, y la manera en que mi mente hace que no sea exitoso, la manera en que mis creencias, mis pensamientos hace que no sea exitoso, es posponiendo las actividades, procrastinando, que es igual, ¿no? Entonces, ese es el efecto de tener miedo al éxito: posponer tus actividades diarias, posponer tus proyectos, posponer tus metas. ¿Ok? El siguiente efecto del miedo al éxito es constantemente pasar por estrés y constantemente pasar por ansiedad, ¿sí? Vivir con este miedo a ser exitoso, sí o sí puede aumentar esos niveles de ansiedad en tu vida. Sí o sí puede aumentar esos niveles de estrés en tu vida. Y obviamente tener tanto estrés, tener tanta ansiedad en nuestra vida afecta sí o sí a nuestra salud mental, afecta sí o sí a nuestra salud emocional. No logramos concentrarnos, no logramos estar en paz, no logramos sentirnos tranquilos, aunque sea por un momento, porque nuestra mente siempre está a 1000 por hora, a 1000 por hora. Entonces, el hecho de vivir con ese miedo al éxito, ese miedo a que puedas lograr cosas grandes, ¿sí?, te incrementa ese estrés, te incrementa esa ansiedad, porque todo el tiempo tu mente está maquinando el peor escenario de la vida, ¿sí? Todo el tiempo estás pensando en lo que o ya pasó o en lo que podría pasar, pero nunca está en el presente. Ahora sí, la parte que más nos interesa, ahora sí, la parte clave de este live es: ¿cómo hago para superar este miedo al éxito? Ok, lo primer paso, y espero tengas ahí tu agenda para que vayas anotando paso a paso lo que necesitas hacer. Número 1 es reconocer y aceptar que tienes ese miedo. El primer paso es siempre hacerme consciente de que estoy pasando por esta incomodidad, estoy sintiendo este miedo, ¿sí? Es aceptar que estoy en este proceso de no aceptación, de incomodidad, de no sé qué va a pasar conmigo si yo voy a ser exitoso, no sé qué va a pasar conmigo si empiezo a conseguir mucha abundancia y no sepa cómo manejarlo. Entonces, siempre lo primordial es reconocer que tienes miedo y entender que es completamente normal sentir ese miedo. Es completamente normal sentir el miedo ante ese cambio que va a dar mi vida, ¿no? Porque tal vez estoy acostumbrado a que las cosas no vayan tan bien y de pronto todo empieza a fluir de una manera increíble en mi vida, todo empieza a fluir de una manera extraordinaria. Entonces, obviamente voy a tener un cambio de mi versión actual a mi versión exitosa. Entonces, ese cambio sí o sí me va a dar miedo, ¿sí? Ese cambio sí o sí va a generarme cierta incomodidad. Entonces, el primer paso es reconocerlo y entender que es normal que estés en un proceso de cambio y que es normal sentir ese miedo al éxito. Entonces, el aceptar ese miedo al éxito te va a permitir enfrentarle a ese miedo, ¿sí? Es como que, ok, ya sé que estás aquí, ahora sí sé cómo combatirte, ¿sí? Ahora sí sé cómo superarte. Pero si yo no acepto que eso está en mí, no acepto que yo tengo miedo, si no acepto que le temo al cambio, entonces no me voy a permitir enfrentarme a esa situación, enfrentarme a ese miedo. Entonces, primero reconoce y acepta que tienes ese miedo, ¿ok? Siguiente paso para superar ese miedo al éxito es desafía esas creencias limitantes,
¿sí? Cada que tú empieces esta vocecita, ¿no? Empiece esta vocecita a decirte, no, es que tú no mereces ser exitoso porque eso no está destinado para ti, eso es para otro tipo de personas, para ti no es el que tú seas exitoso, mejor quédate donde estás, porque donde estás, ahí estás bien, ¿no? Entonces, cada que tú empieces a cachar, ahora sí que ese diálogo limitante, esas creencias limitantes, desafía esas creencias limitantes. Entonces, pregúntate, ¿de verdad no merezco ser exitoso? Ajá, ¿por qué el éxito no puede estar disponible para mí? Sí, y aquí es muy importante que empieces a escribir todo eso que tu mente te va a empezar a decir, a escribir esas creencias negativas que puedes tener alrededor del éxito y de ti siendo exitoso. Entonces, eso es desafiar esas creencias limitantes, cuestionar cada pensamiento, cuestionar cada creencia que tu mente te está diciendo en cuanto a el éxito. Puedes, y una vez que escribas, una vez que desafíes esas creencias, puedes reemplazarlas por creencias o afirmaciones de poder, por afirmaciones que sí te permitan, ahora sí, acercarte más a esa gran meta, acercarte más a ese gran objetivo, y que no le temas a que las cosas vayan bien, y que no le temas a ser exitoso, ¿ok? Entonces, ese es el segundo paso que tienes que hacer, desafiar esas creencias limitantes. El siguiente paso, este es muy potente también, que es el visualizar, ¿sí? Las visualizaciones positivas. Imaginarte a ti teniendo éxito. ¿Cómo te sentirías si alcanzarías ese gran objetivo, si ya lo lograrías, si ya tendrías eso que tanto anhelas junto a ti, eso que tanto deseas junto a ti? Sí, ¿cómo te sentirías? Imaginar y sentirlo es la clave también. Imaginar y sentir como si ya fueras exitoso, ¿sí? Eso puede ayudarte también a neutralizar ese miedo, ¿sí? Y ahora sí empezar a enfocarte en lo positivo, enfocarte a, ok, sí, lo puedo lograr, ok, sí, lo puedo conseguir, ok, esto puede ser sencillo para mí. Y mientras más te acostumbres a visualizar, mientras más te acostumbres a enfocarte en lo que sí quieres y a sentirte como si ya lo tuvieras, vas a ver cómo después va a manifestarse, ¿ok? Pero la clave primero es creértela que te la mereces. Ese es número uno, ¿no? Creerme que me merezco el éxito, creerme que me merezco absolutamente todo, imaginar como si ya lo tuviera y sentirme como si ya eso fuera una realidad. Esa es la clave para que el miedo al éxito no te sabotee al momento de ya conseguir esa gran meta, conseguir ese gran objetivo. Y el último paso, y probablemente el más importante, es tomar acción, tomar pequeñas acciones. Empieza con pasos pequeños para lograr ese gran objetivo, ¿sí? Cada pequeño logro que tú hagas, que tú tengas, puede ayudarte a ser más confiado, a tener mucho más confianza en ti, y ahora sí empezar a ir con todo en ese proceso, ir con una buena mentalidad, una buena confianza, ser resiliente, no decaerte por alguna piedra que aparezca en el camino y demás, ¿ok? Así que es importante el tomar acción. Si tú no tomas acción absolutamente en nada de lo que hoy hablamos, probablemente tenga sentido. Si nada de lo que hablamos funcione si yo no le llevo a la acción. Para que una información funcione, y esto mucha atención, familia, para que la información sea poder, porque la información es poder, para que la información funcione en ti, tienes que tomar acción
conocimiento más acción es igual a transformación. Ajá. Conocimiento sin acción es puro entretenimiento. Entonces, no queremos solo entretenernos. Queremos ver un cambio, queremos sentirnos diferentes, queremos cumplir esas metas, queremos cumplir esos logros. Pero mientras tú no tomes acción, todo lo que aprendes, lastimosamente nunca vas a ver esa transformación y lastimosamente no vas a aprovechar el poder de esa información. Así que si quieres sí o sí el cambio, si quieres sí o sí una transformación, empieza a dar pequeños pasos. No des el paso gigantesco, con que des un pequeño paso todos los días, vas a ver cómo vas a construir esa confianza y vas a construir ese proceso más llevadero que te acerque a conseguir esa gran meta, ¿ok? Así que sí, eso es lo que quería compartirte el día de hoy en cuanto al miedo al éxito. Ahora sí, si has sentido esto en tu vida, si te ha pasado alguna vez de que ya estás a punto de lograr esa gran meta y justo empiezas a desanimarte, ya estás a punto de conseguirlo y justo empiezas a dudar y justo empiezas a procrastinar, no, lo hago después, lo hago mañana, y justo empieza a pasar algo que es tu mente procrastinando y no te permite alcanzar. Sí, entonces si te ha pasado esto, no es casualidad que cuando estés a punto de ver el cambio, te eches para atrás. No es casualidad de que cuando estés a punto de lograr esa gran meta, aparezca algo en tu vida mágicamente y te aleje de ese objetivo y te aleje de ese proceso, ¿sí? No es casualidad, es tu mente limitante protegiéndote porque tiene miedo al éxito, ¿sí? Tiene miedo a conseguir eso que tanto anhela porque no sabe cómo manejarse cuando ya lo consiga, ¿sí? O no sabe las responsabilidades que implica el llegar a ese lugar y no quiere pasar por ese proceso de tomar nuevas decisiones, como lo vimos anterior, ¿ok? Entonces, es importante que empieces a analizarte y claramente todo esto que te comparto aquí es para que tú mismo te analices, tú mismo te cuestiones, tú mismo empieces a darte cuenta, a ver por qué me están sucediendo las cosas. Siempre es importante empezar a analizar toda nuestra vida si queremos un cambio, ¿no? Si queremos un proceso diferente al que estamos acostumbrados a tener, a vivir. La clave para cambiar es cuestionarte, es preguntarte constantemente, a ver, yo quiero conseguir esto, han pasado tanto tiempo, ¿por qué no lo he logrado? ¿Sí? ¿Por qué no lo he conseguido? ¿Qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo que me está alejando de conseguir esa meta? ¿Qué estoy haciendo que no estoy haciendo que me está impidiendo avanzar más rápido, que me está impidiendo tener mejores resultados? ¿Sí? Y esa es la clave, siempre cuestionarte, siempre analizarte, siempre estar pendiente a qué decisiones estoy tomando también que me están acercando o alejando de eso que tanto deseo. Y también, sí, es importante que recuerdes que todo es un proceso, ¿sí? Todo es un proceso, nada es lineal, como siempre lo digo. Y en el proceso del cambio, en el proceso de la transformación, van a haber momentos en que estés súper motivado y sí, súper, sí, emocionado y sí, voy a lograr cambiar este miedo, ahora sí me voy a volver disciplinado, ahora sí voy a ser constante, ahora sí lo voy a lograr, ahora sí lo voy a conseguir. Y genial, en esos momentos aproveche esa energía, toma acción, da los pasos más grandes que puedas cuando tengas toda la predisposición para hacerlo, pero también cuando estés bajo de nota, como se dice por ahí, o bajo de energía, o cuando no estés con el mejor ánimo, entender que también es parte del proceso, pero no porque no estoy de buen ánimo quiere decir que no voy a hacer nada y ya, bueno, cierro todo, me acuesto y me voy a dormir y ahí quedó todo. No, entonces también cuando estoy bajo, en los puntos más bajos, en los picos más bajos, también entender que es un proceso y sea como sea, igual tengo que tomar acción, ¿no? Porque si
me quedo a dormir cuando esté abajo, entonces me quedaré ahí toda la vida. Entonces de eso no se trata. Entonces también es recordar que es un proceso y está bien pedir ayuda, sí, está bien pedir apoyo si lo necesitas. Tampoco es de tú hacerlo tú solo, porque a veces ni siquiera sabemos en qué estamos fallando, sí, a veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo mal, ni siquiera sabemos qué es lo que nos está impidiendo avanzar. Entonces siempre es importante también pedir esa ayuda, pedir ese apoyo. Así que sí, si quieres esa ayuda, ese apoyo, claramente aquí estamos para acompañarte en ese proceso, para que identifiques qué tienes que aprender en esos momentos bajos, porque cuando estamos arriba, elevados la energía, la frecuencia, como quieras, sí, es muy fácil identificar que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer y demás, pero en nuestros momentos más bajos, ahí está el problema. Entonces, justamente aquí estamos para ayudarte en ese proceso, para ayudarte a salir de ese agujero, por decirlo así, o de ese hoyo en el que no encuentras la salida, donde no ves la luz, no sabes qué hacer, estás estancado, no sabes cómo moverte, no sabes cómo avanzar. Siempre estamos aquí para orientarte, darte ese paso a paso, para ahora sí empezar a tomar acción y ver esos cambios y ver esa transformación, que claramente no va a ser de la noche a la mañana, porque ningún proceso que realmente valga la pena, ninguna transformación que realmente valga la pena se va a hacer de la noche a la mañana. Sí requiere un tiempo, sí requiere una constancia, sí requiere sobre todo tu disciplina para lograrlo, pero si tú estás dispuesto a pasar por el proceso donde va a haber subidas y bajadas, sí, donde te vas a encontrar de todo y te vas a enfrentar a ti mismo, que es lo más duro a veces, ver tu misma sombra, ver lo que te duele, enfrentar tus miedos no es algo fácil, pero aquí estamos para apoyarte en ese proceso. Así que si quieres ese proceso, claramente están abiertas las inscripciones para las asesorías personalizadas de reprogramación, donde te ayudamos justamente a limpiar esas creencias limitantes, reprogramar esas creencias limitantes y a empezar a hacer que tú te sientas merecedor, porque ese también es el gran problema en el miedo al éxito, la falta de merecimiento. Entonces también se trabaja mucho el tema del merecimiento, que es importante, sobre todo en este tema de el éxito, ¿ok? Entonces, para los que quieran, por ahí va a aparecer el link. Abajo en los comentarios va a estar el link que te lleva directo a mi contacto para explicarte y que tengas más información de cómo funcionan estas asesorías personalizadas de reprogramación. Ok, gracias a todos por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Bye bye, familia. A implementar toda la información. Ok. Adiós, familia.